Bienvenidos a esta segunda sesión de conferencias de la Semana de Arquitectura de Paisaje del 2017, como parte de la celebración de la arquitectura, del Mes Internacional de la Arquitectura de Paisaje. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Luis Volcato Custodio, que nos acompaña de Porto Alegre, Brasil. Y para dar inicio a este evento, quisiera cederle la palabra a la maestra en Diseño Sustentable, Michelle Mesa Paredes, coordinadora de la licenciatura en Arquitectura de Paisaje. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. La segunda conferencia que tenemos en este recinto, tenemos el honor de contar con un grupo de arquitectos, de paisajistas y otros aspirantes a las licenciaturas y como público en general. Y esto se debe a que este evento se suma a un evento que paralelamente está ocurriendo en la Facultad de Arquitectura, del cual luego nos hablarán un poco, que es el Encuentro Internacional de Identidad y Patrimonio Cultural. Este evento dio inicio el día de ayer y terminará el día 5, el día de mañana, con una serie de conferencias, mesas redondas, los cuales, bueno, también ahorita nos ampliarán un poco la información. Y esta sesión estaba planeada en dos partes, seguirá siendo en dos partes. En la publicidad contábamos con la planeación de que asistiría otro ponente que por causas de fuerza mayor no nos va a poder acompañar. Sin embargo, tendremos una segunda intervención que anunciaremos en su momento. La presentación de hoy del doctor Luis Antonio Volcato nos hablará sobre recuperación de monumentos públicos en Porto Alegre, hablará específicamente sobre un caso de estudio y estamos muy contentos de dar inicio a esta sesión con la presencia también del maestro Reinaldo Esperanza Castro, quien es el organizador del Encuentro Internacional de Identidad y Patrimonio Cultural, a quien le cedo la palabra. Gracias, Michelle. Bueno, como bien lo mencionaba la arquitecta Michelle, se está llevando paralelamente aquí en el Teatro Carlos Lazo, en horario vespertino, de 4 a 9 de la noche, el Encuentro Internacional de Identidad y Patrimonio Cultural, que convoca expertos internacionales y estudiantes de 7 países. Tenemos invitados de Brasil, de Colombia, Guatemala, Chile, España, Italia y desde luego México. Este encuentro se inauguró ayer por la tarde, están todos invitados, tendremos todavía 2 jornadas más. La tarde de hoy tendremos justamente a Luis hablándonos del patrimonio y de las intervenciones que ha tenido la ciudad de Porto Alegre, Brasil, Stefano Bertocci, que viene de la Universidad de Florencia. Tenemos al doctor Juan Benito Artigas también esta tarde y tendremos también el día de mañana el tema de ciudades declaratorias del Patrimonio Mundial de la UNESCO y cerraremos con el tema de arqueología y arquitectura con una presentación nuevamente del doctor Bertocci y del doctor Villalobos. Este encuentro tiene como finalidad conocer generar sinergias internacionales para la conservación del patrimonio. Esto los quiero exhortar a participar en las jornadas y bueno, por invitación de la maestra Michelle, nos sumamos también al evento de la Semana de Paisaje con estos 2 invitados de honor, a quien me voy a permitir presentar para dar inicio a la conferencia. Es el doctor Luis Antonio Volcato Custodio. Se graduó como arquitecto en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil. Estudia la especialidad en restauración de monumentos en Florencia. Tiene maestría en planificación urbana y regional en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Es doctor en Historia del Arte y Gestión Cultural de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Fue presidente del ICOM Brasil y presidente del ICOM Lab, profesor de licenciatura y de la especialización en Maestría, Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Centro Universitario
Torreyes, en Porto Alegre. Fue coordinador de la Secretaría Cultural de la Memoria en Porto Alegre. Tiene experiencia en educación, principalmente en los siguientes temas: conservación del patrimonio cultural, planificación urbana, educación del patrimonio, el turismo cultural y sitios de interpretación para el uso público. Es un experto en el tema de la arquitectura y el urbanismo jesuita en las misiones guaraníes. Tengo el gusto de presentarles entonces al doctor Luis Antonio Borgato. Luis, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Boa tarde. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer o convite recebido pela Universidade Nacional Autônoma do México, pelo Centro Universitário Ritter dos Reis de Porto Alegre, e agradecer principalmente o professor Reinaldo Esperança Castro e a professora Michele Mesa, que coordena o encontro da Semana da Arquitetura e Paisagem. Sou arquiteto, professor de Planeamento Urbano e Regional, especialista em preservação do patrimônio cultural, e fui invitado a participar desse encontro e elegí apresentar o Parque Farroupilha de Porto Alegre por la oportunidade de abordar aspectos que podem ser do interesse dos participantes deste encontro: história, gestão e preservação. La anterior, por favor. El Parque Farroupilha es el espacio de convivencia y recreación más antiguo de la ciudad de Porto Alegre. Su primer registro fue un acto del emperador Dom Pedro I en 1776 que destinaba su área a la comunidad, prohibiendo su alienación. En ese tiempo las ciudades solían tener un área común donde se dejaban los caballos, los pastos y se sacaba la leña, etc. Esto era común en la estructura portuguesa de las ciudades. En 1807, el terreno fue donado formalmente a la ciudad por el gobernador de la provincia. Era un área con forma casi triangular, era llana, baja y alagadiza, y se localizaba fuera de los límites de la ciudad. La próxima. A lo largo de su trayectoria, la próxima, por favor. Ahí. A lo largo de su trayectoria, el parque tuvo varias denominaciones: Ribera del Portón, Potrero de la Ribera, Campos de la Ribera, Campos del Buen Fin, Campos de la Redención y actualmente Parque Farroupilha, o más popularmente llamado por la población de Redención en portugués. Ribera del Portón estaba relacionado a una de sus puntas que se situaba cerca del portón de acceso a la ciudad. Por un periodo, la ciudad de Porto Alegre es una ciudad que queda ubicada inicialmente en una península que tiene una ciudad alta con su plaza principal, la iglesia y el Palacio del Gobierno, y por un momento la ciudad estuvo la región en una guerra en contra del gobierno imperial. Querían conflictar con el gobierno imperial porque el gobierno no trataba de los intereses de la provincia o del estado. La ciudad, para defenderse, construyó una muralla y aquí había el portón. El área del parque que vamos a hablar queda fuera de esta área. Entonces, este Ribera del Portón estaba relacionado a una de sus puertas. Potrero de la Ribera y Campos de la Ribera porque era utilizada por tropas de ganado en tránsitos a los mataderos, o sea, era una área vacía, y entonces dejaban ahí el ganado cuando iba en tránsito a los mataderos. Después, la próxima, Campos del Buen Fin. Entonces, como les decía, este parque pasó por muchas denominaciones, entre ellas una intermedia. La primera, esta que se llamaba Campos de la Ribera, para nosotros en portugués se llama Campos de Várzea. Várzea es un humedal, es un lugar muy bajo y donde cuando hay lluvia todo se deposita el agua, ¿no? Es como un punto más bajo en la ciudad. No es en la ribera de un río, pero es al centro
de la península, en una parte muy baja y de tierra. Entonces, por eso que inicialmente tenía esa denominación. Entonces, Campos del Buen Fin, porque se construyó en sus cercanías la iglesia del Buen Fin en 1867. Este aquí es el área del parque, y es un parque con forma triangular. Por aquí se construyó la iglesia del Buen Fin, y aquí está escrito, puede pasar, ¿no? Esta nueva denominación en el mapa de 1881. El próximo, por favor. Aquí. Entonces, Campo del Buen Fin, y estaba relacionado a esta iglesia, aquí una iglesia católica de las más antiguas de la ciudad. Más antiguas, para entender, el sur de Brasil no pertenecía a Brasil, pertenecía a España. Entonces, solo se anexa a Brasil después del siglo XVIII. Entonces, en cuanto el nordeste de Brasil tiene 500 años, nuestra parte del sur no llega a 200, ¿no? Entonces, para nosotros una fecha, 1800, es muy antigua, porque antes no había nada. Los portugueses empezaron a llegar después de 1750 en este territorio. Antes estaban las misiones jesuíticas españolas. Entonces, adelante. También tuvo su nombre asociado a la presencia de esclavos, porque utilizaban ese campo en sus rituales, pero también estuvo muy dedicado, principalmente después de su liberación en 1884, cuando el área fue denominada Campos de Redención, la próxima. Esa denominación, Campos de Redención, que está en este mapa cuando la ciudad ya crece, o sea, ya no hay más la muralla, y la ciudad que organiza sus vías principales, que son las vías principales desde ese tiempo, está presente en este mapa de 1888. ¿Puede pasar? No, para adelante. Aquí. Campos de la Redención. A fines del siglo XIX fueron construidas algunas edificaciones de uso público, como la próxima, la escuela militar. La escuela militar está aquí, en un canto, y la escuela de ingeniería, que fue el primer edificio de la universidad construido en la ciudad. También fue utilizada como área de recreación para la población, con instalación de un circo para toradas y un velódromo. Un circo para toradas es una cosa muy fuera de la tradición portuguesa, ¿no? Uno hoy dice un circo en esta ciudad, porque en Brasil no hay toradas, ¿no? Pero en el siglo XIX esto era un atractivo y había un sitio especial para esto. Este sitio, creo que pasó un adelante. En 1801 se organiza el primer sector de ajardinamiento. Entonces se empieza la utilización del parque, aquí la escuela de ingeniería, aquí los otros edificios de la universidad, y aquí una instalación de esta exposición efímera de 1901. Poco a poco van siendo construidas nuevas edificaciones de la universidad, ocupando el sector oeste del área. Entonces aquí los otros edificios y una urbanización nueva con edificios con características eclécticas, el observatorio astronómico, este llamado el pequeño castillo, ¿no? Aquí la escuela de Derecho, la escuela de Derecho, la escuela de Economía, y esta se quemó más tarde. El mapa de la ciudad de 1906, la próxima, representa la primera propuesta de aperturas de calles que cruzan el interior del área. Entonces, en este mapa de 1906 ya se ve que el parque, la ciudad creció, o sea, no solo las avenidas nuevas, como nuevos asentamientos. Aquí es la parte de la playa y aquí es la parte más honda donde es el puerto.
Entonces aquí el parque ya se presenta como una urbanización. Puede pasar la próxima. En la próxima se ve que ya intenta organizar algunas vías principales y el canto oeste es ocupado casi enteramente por la universidad, que va avanzando poco a poco, ¿no? En 1914, el próximo, el Plan General de Mejoramientos Urbanos, hecho por el arquitecto Moreira Maciel, dividió el área en cuadras, dando continuidad a las vías existentes a su alrededor. Entonces nosotros vemos que el mapa cruza, entonces las calles cruzan el parque. Nada de eso es lo que hay hoy. Eso es historia y evolución urbana, ¿no? Entonces, en detalle se pueden ver los edificios de la universidad, ¿no?, que avanzan y ocupan la parte inferior, y básicamente una propuesta importante que fue la construcción de un lago, ¿no? Esto va después a tener sucesión. El plan de 1916, el próximo, él repite la propuesta y ya se verifica la disminución del parque. Toda esta punta ya no es más parque, ciudad, ¿no? Con sucesivas edificaciones de la universidad. Y entonces, esto se ve aquí, entonces, ¿no?, el lago, por supuesto, y la abertura, ¿no?, de las calles que cortan el parque. Adelante. Y entonces aquí nosotros vemos la abertura de esas calles, ¿no?, al interior del parque, allá el río, el puerto, aquí la parte de la universidad, ¿no?, aquí el inicio del edificio de la Facultad de Medicina. Puede pasar. En 1930, el urbanista francés Alfred Agache propuso un anteproyecto de influencia francesa que reforzó el eje monumental del parque. O sea, esto es una cosa, es una traza que al fin empieza a mantenerse hasta el parque que conocemos hoy. Este eje monumental, con estructuras ortogonales y formas sinuosas en la periferia, o sea, era un jardín con una estructura simétrica y estructuras sinuosas, y el lago, ¿no?, el lago. Adelante. En 1935, la propuesta de Agache fue adaptada por el arquitecto de la municipalidad, Cristiano de la Gelbert. Este arquitecto tiene un montón de obras en la ciudad, era un arquitecto de la municipalidad, y este arquitecto fue encargado de organizar el proyecto de la exposición conmemorativa al centenario de la Revolución Farroupilha, que era esta revolución que hablé antes, que hizo con que la ciudad tuviera sus muros, ¿no? Estos pabellones, que son pabellones que fueron hechos para la exposición, eran pabellones de estuco, o sea, construcciones efímeras que fueron todos destruidos. Apenas un edificio fue construido con material estable y es hoy una escuela. Y ahí entonces se ven cosas que después ustedes van a ver, como el eje central, el puente principal. ¿Puede pasar? Estos pabellones eran en su mayor parte edificaciones en estilo Art Deco. Esta exposición era una exposición que invitó, no como la anterior, que invitó a los municipios del estado, de la provincia, pero esta exposición invitó a los estados del país. Entonces, cada estado, cada provincia del país montó ahí un pabellón y todos siguieron este estilo principal. Que era el estilo de la época en 1935, que era el estilo Art Deco, que era un estilo con influencia francesa. Entonces, ustedes ven un montón de edificaciones construidas y aquí
la entrada de la exposición, el pabellón del estado de Rio Grande do Sul, que era el estado donde está la ciudad de Porto Alegre, todo en estilo art deco, y la concha acústica, que también fue hecha muy bonita y destruida, ¿no? Hecha para esta ocasión. También pasando el puente Luminosa, la puente Luminosa, y también construyó el lago. Este lago es lo que fue hecho para dar solución al humedad, o sea, se hace un drenaje en el área, se profundiza una parte y ahí toda el agua corre para ahí, y también había un embarcadero con botes para paseo. Después ustedes van a ver que estos árboles, estas cosas crecieron, ¿no? Y la ciudad, esto aquí todo fue destruido, y la ciudad dentro del parque no se ve la ciudad. En este año, puede pasar, en este año, el año de 1935, el área recibe la denominación de Parque Farroupilha. ¿Qué quiere decir Farroupilha? Farroupilha eran como eran llamados los héroes de la Revolución de 1835. Eran guerreros que después de 10 años de lucha en contra del gobierno imperial, andaban en andrajos, siendo llamados en portugués de farrapos. Farrapos es andrajos, ¿no? Entonces, esta es la denominación, y es la denominación que se mantiene hasta hoy, ¿no? Parque Farroupilha o Parque da Redención. En 1940, el arquitecto Arnaldo Gardoch hizo una propuesta de un plan director para la ciudad de Porto Alegre, y el Parque Farroupilha ya estaba empezando a ser configurado con su eje central, con su fuente luminosa, con sus espacios, con sus estructuras sinuosas, y él propone algunos recintos temáticos que existen hasta hoy, como el Jardín Alpino, el próximo del Jardín Europeo. O sea, en las áreas de afuera fueron construidos recintos temáticos, ¿no? Los árboles empezaron a crecer, y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el Jardín Europeo. Van a ver después, aquí en esta área un otro de estos recintos, más por aquí tenemos este Jardín Alpino. En 1953 fue construido este monumento, el monumento llamado al expedicionario, o sea, a los que fueron a la Guerra Mundial. Y este monumento fue hecho por un concurso público y ganado por el artista Antonio Carín. Este monumento es un monumento que hay un chiste, porque todos los arcos de triunfo tienen siempre una puerta, ¿no? Y la gente entra por el medio, aquí se divide, ¿no? Esto es un chiste histórico que caracteriza esta estructura, esta obra de arte. Más adelante, el parque recibió en 1934 este auditorio llamado Auditorio Araújo Viana. Araújo Viana era el nombre de un músico de la ciudad, músico de música clásica, un compositor. Y el Auditorio Araújo Viana anterior era en el centro de la ciudad, en conjunto con la Plaza de la Matriz, cerca del Palacio de Gobierno, pero fue destruido para dar lugar a la Asamblea Legislativa del Estado. Y en cambio, la Asamblea tuvo que pagar un auditorio. Pero en los días de hoy, los auditorios abiertos, por lo menos en Brasil, que parte del sur de Brasil, que parte del año es frío y llueve, etc., no son tan utilizados, ¿no? Entonces, más tarde hubo una propuesta de hacer una nueva cubierta. En 1997, el parque fue declarado como Patrimonio Histórico, Cultural y Natural y Paisajístico de Porto Alegre. Él tiene, hasta la próxima, 40 hectáreas. Y esto lo torna el parque urbano principal de la ciudad. Es el centro de encuentros
y el centro de manifestaciones sociales, culturales, políticas. Toda la gente va al Parque Farroupilha a los domingos principalmente a tomar mate. Mate es de la cultura de los gauchos, Argentina, Uruguay, Brasil, toman mate, yerba mate, y van a pasear el domingo, todo el domingo al parque. Entonces aquí está el lago, como ven, ya están los árboles bien más grandes, y aquí el auditorio con una cubierta que no duró porque fue hecha en tejido, ¿no? Después esto tuvo que ser cambiado. La próxima. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de planeamiento y gestión, que es un otro punto de esta conferencia. Este parque es administrado por la Secretaría de Medio Ambiente, pero como recibió una protección como patrimonio cultural y ambiental, la definición de criterios de intervención y la aprobación de acciones de recuperación es compartida con el sector de patrimonio de la Secretaría de Cultura del municipio. Entonces, todo lo que se va a hacer en el parque, de qué manera se va a utilizar, involucra siempre la Secretaría de Cultura y la Secretaría del Medio Ambiente, que es la que administra el parque y que es su dueña. En el año de 2009 se hizo un proyecto en conjunto llamado Plan de Restauración y Manejo para el parque, y este plan tuvo como estructura una metodología, análisis, diagnóstico y una propuesta. Y la base para esta normativa nueva fue el trabajo que fue hecho para su protección como patrimonio. Entonces, este trabajo de planeamiento fue hecho por los técnicos de las dos secretarías, las secretarías de Cultura y Secretaría de Medio Ambiente. El plan de manejo involucró aspectos físicos y de gestión, buscando evaluar las necesidades de intervención en función del uso, de la importancia y de la urgencia de tratamiento de espacios y estructuras. O sea, la prioridad de intervención sería los espacios más degradados, los espacios con más importancia para el uso de la población. Se definieron entonces recomendaciones generales, puede pasar, para la recuperación y el restauro de los espacios, tratando de aspectos como el drenaje, porque solo el lago no fue suficiente para todos los sectores, de iluminación pública, de señalización y de restauro para los monumentos. El plan consideró el parque como un todo, puede pasar, y para su planeamiento dividió su área en sectores para realizar ejecuciones parciales de acuerdo con las prioridades o las posibilidades económicas. Por ejemplo, tuvimos el eje monumental, ¿no? Entonces aquí ya está el parque como es, o sea, el triángulo, todo esto fue perdido a la universidad, y entonces el eje monumental puede pasar, y esta es la configuración contemporánea, puede pasar, el eje transversal con el puente, puede pasar, el lago, ¿no? Que ahora está todo con árboles grandes, el lago puede pasar, ahí los edificios ya se ven, pero son edificios grandes, puede pasar, este área aquí, el Parque Paulo Gama con el roderal, o sea, la rodera puede pasar, el recanto aquí, esta es área del roderal donde se plantan rosas, puede pasar, el recanto alpino aquí puede pasar, es una construcción en imitación de una casa de los Alpes, puede pasar, el recanto oriental puede pasar, no, este es el recanto solar, está mal, pero vamos, el próximo es el recanto oriental,
oriental, puede pasar, con sus estructuras, ¿no?, de imitación de edificaciones del Oriente. Puede pasar el recanto europeo, donde estamos ahí puede pasar con un chafariz, que ese chafariz es un chafariz, esa fuente es una fuente que ya fue transportada por la ciudad entera, ya estuvo en 3 o 4 lugares, así que se ubicó y parece que ahí se queda. Y hay también las áreas de recreación infantil, o sea, son lugares preparados para recibir pequeños, puede pasar, algunas preparadas con estas estructuras más contemporáneas. Entonces, cada sector tuvo sus servicios especificados en detalle, incluyendo aspectos de infraestructura, urbanización, vegetación, equipamientos y elementos artísticos, de acuerdo con las normas generales de la municipalidad y las específicas de cada secretaría. También fue elaborado, puede pasar, un plan de administración con reglamento específico, con una programación anual de eventos y reglas de utilización, y un programa de educación ambiental y patrimonial del parque. Bueno, ahora entramos en la tercera y última parte de esta ponencia, que es la preservación de los monumentos públicos por la Secretaría de Cultura. La conservación de los monumentos públicos históricamente fue responsabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente. Desde 2013, esta atribución pasó a ser ejercida por la Secretaría de Cultura, por la Coordinación de Memoria Cultural. La ciudad, puede pasar, posee más de 300 de monumentos de distintas épocas, de dimensiones distintas, características y motivaciones temáticas, que están distribuidos por espacios públicos como plazas, parques y vías públicas. Una colección acumulada a partir de mediados del siglo XIX que ya configura el paisaje urbano y conforma la identidad y la historia de Porto Alegre. Para promover la protección legal y conservación física de estas obras, fue necesario conocer la situación de cada monumento. Al paso anterior un poquito, lo que pasó a ser hecho por un inventario. En paralelo, fueron definidos procedimientos técnicos y orientaciones adecuadas a las intervenciones de limpieza, mantenimiento o restauración de cada tipología de obra, por medio, puede pasar, de un manual de conservación de monumentos. Entonces, tenemos monumentos en piedra, en piedra, distintos tipos de piedra, mármol, granito, etc., en metal, qué tipos de metal, en madera, y cómo se hace, cómo no se hace, y lo que no se hace al limpiar para no destruir. Adelante. Los monumentos públicos localizados en áreas abiertas pasan por procesos de envejecimiento y degradación bajo la acción del tiempo y agentes de la naturaleza y la acción del hombre. Uno de los temas contemporáneos en el campo de la preservación del patrimonio cultural es la conservación preventiva, que defiende ser el mantenimiento continuado la clave para asegurar la permanencia de los bienes culturales en el tiempo. Esto no lo hacemos y es distinto, y es difícil que mucha gente lo haga, ¿no? Porque depende de recursos, gente, plata, etc. Entonces, la conservación preventiva es como una advertencia, pero no es una cosa que sea corriente en nuestros países, principalmente en América del Sur. Otro desafío en la conservación es el creciente vandalismo, que en distintas escalas ocurre en toda la ciudad, resultando en la mutilación y daños a obras por sustracción de sus componentes o por grafitis. Por ejemplo, mucho del vandalismo está asociado a la droga. Se rompen o se roban los monumentos en bronce para vender el metal. Hasta hoy se roban los números de las casas o los textos de los túmulos. Estamos en este punto. La coordinación de la memoria empezó entonces con la recuperación de algunos monumentos en el centro histórico, puede pasar, como la estatua de la, puede pasar,
de la Samaritana. Esta estatua fue vandalizada y no la robaron, ¿no? Dejaron ahí. Entonces fue recuperada, se hizo una réplica que está en un lugar al abierto, y el original del inicio del siglo XX fue al Palacio Municipal. Otros monumentos también fueron recuperados en este inicio de trabajo, algunos de ellos en la Plaza de la Aduana, en el centro de la ciudad, que organizó un proyecto y recuperó un montón de monumentos. En el Parque Farroupilha, puede pasar, la fuente del Tritón, después de mucho tiempo, la recuperamos y fue vandalizada y llevaron sus piezas, ¿no? Entonces, ahora recuperar solo por fotografía, no es así que se hace recuperación. No, nos tardó mucho hacer eso, es una estatua muy pequeña, muy delicada y muy bonita, y ahora no está en la memoria. O el monumento modernista de Gilberto Pegoraro, un monumento que se destruía, ¿no? Y entonces fue recuperado. ¿Por qué? Por riesgo de desaparecimiento. Estas primeras experiencias permitieron al municipio evaluar resultados, criterios de intervención y definir prioridades de conservación, considerando variables como importancia histórica o artística, grado de integridad y riesgo de desaparecimiento. Estos criterios fueron aplicados a algunos monumentos, puede pasar, el monumento a Giuseppe Garibaldi y Anita Garibaldi. Este monumento pasó por un proceso de limpieza, ¿no? Decidir la administración pública hacer una obra de esa carga, porque siempre alguien dice de no, llevamos 3 años para obtener la permisión para hacerla, ¿no? Y había una orden del Ministerio Público. La dejamos, vuelve un poquito, la dejamos así de limpiar. Un mes después se tiró un balde lleno de tinta marrón. Se tropió todo. Bueno, adelante. También lo hicimos en este monumento, que es el segundo de la historia del Conde de Porto Alegre, que da el nombre a la ciudad y que estuvo en la Plaza de la Matriz. También fue hecha todo un trabajo de limpieza, es una pieza de origen portuguesa. Hicimos otras piezas como esta, restauro del monumento Patricio Farías, un monumento hecho por un concurso público, adelante. Y este otro aquí, el monumento a Chiquistópolis, que también estaba lleno de grafitis y pinturas sobre este acero corten que no se pinta, ¿no? Adelante. También hubo el traslado de este antiguo fuente, aquí su primera organización, los afluentes del Guariba, que es el río principal, y estaba en la Plaza de la Matriz. Fueron trasladados para otra plaza cerca de la orilla del muro y estuvieron ahí en 2 configuraciones urbanísticas, y el año de 2013 fueron trasladados a un nuevo sitio que es cuidado y tiene guardias y todo, y ahí están bien adecuados. Adelante. Lo que nos gustaría también trabajamos en este monumento, que es el monumento a Sollana, ¿no? Y aquí siempre que se hace un trabajo como este, se hace un cartel y se pone ahí diciendo cuáles son las patologías que se va a hacer. Adelante. En 2014 hubo un acercamiento con el sindicato de la industria de la construcción civil, que quería, ¿no? Decían, somos siempre los malos chicos, queremos hacer algo, bueno, paguen la recuperación de monumentos. Y entonces empezamos por un trabajo de un proyecto llamado Rescate del Patrimonio Histórico. Y este proyecto recuperó en el 2015 12 monumentos en el Parque Farroupilha. Puede pasar. Este monumento, cada uno de los monumentos como estaba, como pasó a estar, ¿no? En cada uno de ellos. Los que, por ejemplo, este aquí, tenía un busto
solo teníamos la fotografía del busto, ¿no? Entonces había que tratar con la familia, con los artistas, y hacer una configuración nueva que no era más en bronce, pero en resina con polvo de bronce, ¿no? Entonces, algunos están, algunos ya fueron estropeados. Este monumento puede pasar al expedicionario, fue el monumento símbolo del proyecto de esta primera etapa y recibió obras interesantes porque había infiltraciones por arriba, ¿no? Por aquí. Y entonces esto fue trabajado. Este proyecto con aporte privado, sin apoyo cultural, es inédito en el área del patrimonio y por eso tuvo grande repercusión, puede pasar. Entonces, ellos ganaron varios premios nacionales en función de este proyecto, ¿no? Premios Top of Mind, todo el premio Ciudadanía, etc. Y esto hizo con que continuaran, ¿no? Más una etapa, puede pasar. En la segunda, y aquí los patrocinadores, etc., puede pasar. Esta segunda etapa involucró un total de 22 obras y aquí entró el apoyo de la Ley de Incentivos Fiscales del Gobierno del Estado y ahí nosotros tuvimos también varias obras, ¿no? Recuperadas, 22, puede pasar, y fue el destaque esta obra, el Gaucho Oriental. Esta obra fue donada por el gobierno de Uruguay a la municipalidad cuando del centenario de la Revolución Farroupilha en 1935, pero estaba en esta situación de vandalismo que nos encontramos a nivel de la mano, o sea, estaba a 1 metro del suelo abierto, ¿no? Entonces varias veces le robaron. Habían aquí algunos aderezos, eso fue robado, la mano fue robada, etc., la corta la mano. Puede pasar. Entonces, la trasladamos al eje central. Allá está el monumento al expedicionario. Hicimos una limpieza y un soporte más alto para darle visibilidad, puede pasar, ¿no? Entonces, es una obra muy importante, fue a un lugar de destaque en el parque. Estaba bajo un canto que quedó cerca de un viaducto y no se veía más. Esa asociación tuvo una reciente continuidad, puede pasar, con un trabajo de investigación en esta estatua, que es la estatua considerada el monumento símbolo del Estado, el Asador, ¿no? La otra también es un gaucho, pero es un gaucho oriental. Este es un gaucho que representa la cultura de nuestro Estado. Entonces, este sector, el Sindicato de la Industria de la Construcción Civil, patrocinó un análisis y un diagnóstico. Eran especialistas de nuestra, de nuestra universidad, que dan consultoría nacional e internacional a monumentos, y un experto de Francia. Se hizo una investigación del interior, fue abierta una parte, puede pasar, esta estatua, este esfuerzo entonces este esfuerzo privado, es un ejemplo de ciudadanía y de esfuerzo compartido para el bien común. Entonces, este esfuerzo se suma al esfuerzo público de identificar, proteger y conservar el patrimonio cultural que puede pasar. Es un patrimonio que pertenece a todos. Muchas gracias. A continuación vamos a tener una segunda intervención y gracias a que nos sumamos a este evento del Encuentro Internacional de Patrimonio e Identidad, contamos con la presencia del doctor Stefano Bertocci, quien nos va a hacer favor de hacer una presentación. Venía preparado, más que preparado,
y el maestro Regalado Esperanza va a hacer la lectura de su currículum. Bien, voy a presentar al doctor Stefano Bertocci. El doctor Bertocci es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Florencia, es doctor por la misma universidad en el campo del levantamiento y la representación digital de lo construido. En 1999 obtiene el cargo de investigador universitario de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Florencia en el departamento de proyectos. En el ámbito de la investigación se ocupa de numerosos temas relativos a la posibilidad y a la oferta de los levantamientos digitales en el campo arqueológico, arquitectónico, urbano y paisajístico. Es profesor honorario de la Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture en Ucrania y profesor visitante en la Universidad de California. El doctor Bertocci hoy nos presenta el tema fragmentación y reconfiguración del paisaje urbano a través de instrumentos digitales. Gracias. Mi scuso, parlo italiano, questo sarà la causa della brevità nostra conferenza. E ringrazio il dottor Reinaldo che farà la traduzione simultanea. Se disculpa porque hablará en italiano y iniciará. E ringrazio lo stesso il dottor Reinaldo per la partecipazione a questo incontro dei paesaggisti e ringrazio la dottora per l'invitazione a questo incontro. Agradece al profesor Reinaldo y a la profesora Michelle por la invitación a este encuentro. Come è stato detto nell'introduzione, io sono un professore di disegno e di levantamento e quindi il contributo che oggi vi propongo è una serie di analisi, di diagnostico che abbiamo fatto attraverso le tecnologie di levantamento digitale. El profesor es profesor del área de proyectos, pero también del área de levantamiento digitales, por lo cual les mostrarán algunos casos de estudios. Avanti. Il rilievo digitale ha avuto negli ultimi 15-20 anni molte applicazioni. Parliamo delle tecnologie di rilievo laser scanner, parliamo delle tecnologie di rilievo da drone e parliamo anche delle nuove tecnologie di rilevamento fotogrammetrico. Queste sono un po' più giovani, hanno 5-6 anni, massimo 10. En los últimos 15 o 20 años se han utilizado distintas herramientas de levantamiento, tales como los drones, los escáneres láser y últimamente el levantamiento programático. Una prima premessa metodologica per capire qual è il punto di vista del nostro lavoro sul rilievo del paesaggio. Aquí un primer punto de vista para entender la situación y el inicio para levantar en algún tema de paisaje. Noi partiamo dal punto di vista, essendo disegnatori, dibujatori e rilevatori, partiamo dal punto di vista della percezione. Nosotros, siendo especialistas en el levantamiento, debemos de iniciar siempre desde la percepción. Noi dobbiamo lavorare in un mondo complesso, ricchissimo di informazioni. Non è possibile estrarre tutte le informazioni dalla realtà. Dobbiamo selezionare. Debemos trabajar en un mundo muy complejo y con mucha información, por lo tanto debemos de seleccionar en dónde iniciar. Il tema del paesaggio è
forse è quello che presenta più complessità possibili, perché il territorio presenta tutti i segni dell'attività dell'uomo e tutte le attività che si concentrano su questo territorio. El paisaje es posiblemente el tema más difícil de levantar, pues en él se hacen las actividades humanas y siempre es difícil encontrar por dónde iniciar. Quindi la nostra attività didattica si concentra sulla capacità di selezionare i dati che deve avere lo studente prima, il dottore e poi l'architetto. La selezione non può essere anche nel nostro mondo digitale, nel mondo nel quale abbiamo tante opportunità e tante macchine, non può essere affidata solo alla casualità della gestione della macchina. No se debe de dar la confianza absoluta a la máquina, por lo tanto profesores, técnicos y estudiantes tienen que hacer un inicio consciente antes de empezar los trabajos. E quelli che vi presenteremo oggi sono due casi dove cerchiamo di fare un utilizzo intelligente della tecnologia. Hoy presentaremos dos casos donde hemos echado mano de la inteligencia de la tecnologia. Le tre fasi in cui si articola il pensiero dell'architetto sono prima di tutto la ricezione dell'informazione, la selezione delle informazioni. Nosotros iniciamos siempre con estos tres puntos que se analizan a través del ojo del arquitecto, que son la recepción, la organización y la identificación. Andiamo avanti. Quali sono gli strumenti per la organizzazione di questi dati? Prima di tutto la fotografia. El inicio, los primeros datos que nosotros tenemos son, en primer lugar, la fotografía. Secondo, quello che a noi preme molto il disegno, il debuggo, perché è il passaggio, il tramite dell'informazione attraverso la nostra mente e poi il disegno restituisce quello che abbiamo compreso della realtà e lo restituisce attraverso la mano. Algo que es importantísimo para el inicio de los trabajos es el croquis, porque el croquis justamente nos hace ver de manera inmediata, en una primera idea, el inicio de esta percepción. Ovviamente poi la restituzione di questa analisi avviene attraverso disegni, restituzioni, elaborazioni finali. Y después finalmente nuevamente utilizamos los croquis pero más detallados para tener ya una información final. Abbiamo poi tutte le strumentazioni digitali che ci fanno creare attraverso le banche dati le connessioni tra le informazioni che abbiamo recepito, e qui entra in gioco la tecnologia digitale, ma entra in gioco, ripeto, solamente a posteriori, quando l'architetto ha già concepito la struttura dell'analisi. Una vez que se utilizan las herramientas digitales, tenemos una base de datos que de manera burda son recopilados, sin embargo, es de una manera burda, es hasta el final que se tiene la información que el arquitecto debe analizar esta primera base de datos. Uno dei principi fondamentali è quindi la scomposizione in elementi dello spazio, la capacità di individuare quali sono gli elementi base, i mattoni principali della costruzione dello spazio, e questa si chiama scomposizione semantica. En primer lugar tenemos que hacer una fragmentación semántica del espacio, entender fragmentadamente cuáles son los temas a analizar en nuestra composición. Dalla scomposizione di tutti gli elementi, poi andiamo attraverso il disegno, che è un'organizzazione mentale, a ricostruire la forma di questo spazio, questa volta in maniera sensata, che ha acquisito un senso. Una vez fragmentada la información,
se procede a hacer el croquis del estudio y posteriormente analizar los edificios y los espacios para conformar una base di datos. E questo è il momento anche qui dove incontriamo l'utilizzo delle tecnologie digitali. In questo caso, negli esempi che vi farò vedere, si tratta di fotogrammetria digitale, fotogrammetria 3D, per la costruzione di modelli che diventeranno elementi di base composti da tanti elementi per raccogliere poi le informazioni. En este caso de estudio les empezaré a presentar levantamientos digitales a través de la fotogrametría tridimensional y la composición de la misma. Andiamo avanti. Questa scomposizione semantica si realizza attraverso 3 principali momenti, come abbiamo visto: la scomposizione attraverso il disegno dello spazio, l'acquisizione dello spazio di un metodo che tenga conto dei sistemi di lettura di questo spazio e alla fine la realizzazione di una nuova immagine digitale dello spazio che non è la fotografia in se stessa, ma è un'immagine ragionata, consapevole. Aquí les presento los 3 métodos para el estudio: es la fragmentación semántica del espacio a través del diseño, del dibujo, la adquisición a través de un método que tenga en cuenta los sistemas de lectura del espacio y la realización de una nueva imagen del paisaje similar a aquella adquirida en un inicio a través de una realidad virtual. Questa costituirà, io sto parlando solamente del momento di analisi, ma questa costituirà alla fine la mappa intelligente sulla quale andremo a mettere poi tutte le informazioni di contenuto, le qualità dell'ambiente, le destinazioni, lo stato di conservazione, tutte quelle magnifiche analisi che abbiamo visto anche nella precedente conferenza. Este será el primer mapeo con toda la información y los datos relevantes de conservación, restauración y todo lo que tengamos que fragmentar para una posterior utilización del mismo. Una piccola parentesi relativa ai nuovi sistemi di rilevamento attraverso la fotogrammetria digitale. La fotogrammetria digitale è costituita da, praticamente si tratta di sistemi di stereofotogrammetria, la fotogrammetria tradizionale, però che sono stati implementati con programmi che si chiamano Structure from Motion, e quindi siamo capaci di ottenere da un set molto elevato di fotografie, 80-100 immagini, la riproduzione di un modello digitale che non ha la scala metrica ma è molto fedele. Aquí les presento un objeto realizado a través del sistema de fotogrametría, en el cual a través de más de 100 o 1000 imágenes se puede conseguir el modelo para poder estudiar el objeto. E il modello sarà il nostro contenitore delle informazioni. El modelo será el contenedor de la información. Qui vediamo alcuni esempi, questo è un esempio di archeologia, è la tomba di Ciro a Pasargade, un ejemplo de arqueología, la tumba de Ciro in Persia, in Iran. en Irán. Idem, stesso discorso, sono sistemi di levantamento speditivi, molto rapidi, molto veloci, però che ci consentono di portare a casa modelli molto dettagliati. Son sistemas de levantamiento muy rápidos, pero que nos permiten llevar información de una manera veloz a casa. E qui vediamo l'ultimo, è sempre nel settore dell'archeologia, però come è possibile modellare qui addirittura un'intera montagna, si tratta della rocca di Masada, che vedremo poi nella conferenza successiva, ma sono modelli che hanno
notevoli capacità di rappresentazione. Aquí un ejemplo a gran escala territorial, donde el levantamiento digital nos permite hacer un levantamiento preciso de toda una montaña. Ecco, nei prossimi due esempi vedremo come queste metodologie vengono applicate in sistemi complessi. Il primo esempio che vi presento è un esempio di un paesaggio in Russia. Abbiamo lavorato diversi anni sul paesaggio dell'architettura in legno della Russia. Siamo nel nord della Russia, sopra San Pietroburgo, e il paesaggio è caratterizzato da un edificato molto raro, tutto fatto appunto in legno, sono i villaggi primordiali in legno. Les voy a presentar este primer caso en Rusia, al sur de San Petersburgo. Fue un levantamiento del paisaje y de la arquitectura hecha en madera. Questi sono i due villaggi che sono stati oggetto della nostra analisi. Aquí los dos objetos que fueron analizados. Qui abbiamo utilizzato anche il drone per rendere l'idea del paesaggio. Utilizamos el dron para una primera imagen del paisaje. E ecco quindi il processo di sintesi, di discretizzazione, l'intelligenza dell'architetto che produce la mappa. Aquí la síntesis con la inteligencia del arquitecto para producir en una primera instancia el mapa. Andiamo avanti. E analizzare tutte quelle che sono le caratteristiche percettive di questi spazi. Qui vediamo un esempio dei risultati, per esempio, che riguardano la relazione, le interrelazioni tra gli edifici, la visibilità lungo le strade. Si tratta di sistemi di habitat molto difficili, qui li vediamo d'estate, ma d'inverno c'è la neve, ci sono gli orsi, insomma, tanti. E il sistema della visibilità tra una casa e un altro è molto importante. Esto fue un lugar sumamente difícil de levantar, y porque tenemos poco tiempo para hacer el trabajo, pues en el invierno se puede acercar los pozos o puede caer la nieve, y en esta primera imagen tenemos la imagen de la calle y la relación que existe entre las casas. Ripeto, la relazione visiva tra le case è molto importante proprio per la difficoltà dell'ambiente durante la stagione invernale, e quindi è possibile vedere tutte le case, non sono disposte secondo la prospettiva tradizionale, ma tutte un po' disposte ad angolo per vederle tutte, vedere se le finestre sono illuminate, se la persona dentro ha problemi oppure no. Justamente por el tema de la nieve es difícil la visibilidad entre una casa y otra, por lo cual el tema de la perspectiva y las visuales entre los barrios son sumamente difíciles de entender. E anche questo è un altro tipo di analisi, sempre sulla visibilità, sulla percezione, che è proprio la caratteristica del tessuto sociale stesso di questi villaggi, cioè la comunicazione non verbale ma visiva tra le persone. Esta imagen nos permite ver la comunicación no verbal, pero sí visual entre la gente, y esto nos permite también hacer un levantamiento social. E vedete, tutte sono organizzate secondo quello che è importante, trovare una scala di valori per individuare quali sono i valori primari e i valori secondari. Esto nos permite hacer una escala de importancia en los valores para identificar cuáles son los valores más importantes y los secundarios. C'è poi una classificazione di tutti gli edifici e degli spazi di relazione intorno agli edifici. Sono organizzati con piccoli giardini. I campi, la produzione agricola sono campi aperti, sono in comune, ma intorno alla casa si sviluppa l'orto, insomma la produzione agricola piccola. La producción es importante entenderla porque hay una producción de consumo local inmediato, todas las casas tienen una hortaliza, aunque per sopravvivere all'inverno, quindi la dimensione della produzione è molto importante. Hay que entender la dimensión de la producción porque estas producciones locales dentro de la casa son sobre todo para sobrevivir en el invierno, aunque también hay una producción
agricola generale. E quindi la prima cosa da individuare è il sedime. Ogni abitazione ha una pertinenza che è proprio una questione di sopravvivenza, la produzione della patata oppure delle cose immediate, mentre ci sono poi campi aperti per il pascolo degli animali e per la produzione del grano nell'estate. Por lo tanto, fue importante individualizar todos estos huertos y la producción que en ellos se realizaba, y desde luego también a manera de una escala más regional se hizo un estudio del análisis territorial. Una volta individuati il processo, la costruzione dei singoli mattoni, dei singoli elementi, cioè ciascun edificio è un raccoglitore di informazioni, tiene una scheda con tutte le informazioni, le persone che abitano, lo stato di conservazione, se hanno gli animali o non ce l'hanno, tutti gli elementi che sono utili per l'analisi e la sopravvivenza appunto di questo edificio. Una vez que se hace el estudio de cada uno de los espacios, se hacen tarjetas para individualizar justamente el análisis de estos sitios, si son producción agrícola, si son producción animal. E poi in ultimo una scheda che registra le caratteristiche architettoniche, perché dalle caratteristiche architettoniche si può stabilire anche quella che è la cronologia relativa, cioè le case costruite prima, quelle dopo e quelle che si sono abbandonate. Y finalmente una tarjeta donde se presenta la morfología de la arquitectura y la estratigrafía de la misma. Ecco quindi qui rappresentato sempre in un disegno le varie scale dalla partenza del processo, i singoli elementi, il sistema delle relazioni e quindi la visibilità degli elementi e il sistema infrastrutturale molto semplice, la strada che collega tutti. Aquí el análisis de los distintos espacios, el espacio edificado en la parte de arriba y del espacio abierto en la parte de abajo, analizado de una manera muy simple. Qui vediamo subito la gerarchia anche delle parti dell'edificio. Abbiamo le parti di relazione, sono la facciata principale che stanno sulla via principale, e invece le parti di produzione o private e agricole sono in posti più nascosti, più scoperti. Aquí vemos inmediatamente la jerarquía y la frontalidad que genera la estructura construida hacia la calle y el huerto en una parte más privada. Passando poi alla definizione più architettonica, più strutturale di questi edifici, con il modello fotogrammetrico si riesce ad ottenere una definizione molto dettagliata e quindi ad avere quella che normalmente si ha: piante, sezioni, prospetti di tutti gli edifici. Una vez que tenemos la información creada a través del sistema de fotogrametría, tenemos la posibilidad de tener una información que sería imposible de leer a través de una planta, un corte o una facciata. In questo esempio vediamo chiaramente come anche lo stato di manutenzione o le varie aggiunte di questi edifici, carenze strutturali delle fondazioni, portano a diversi disassetti dell'edificato stesso, a diverse problematiche dell'isolato stesso. Por ejemplo, a través de la fotografía se puede leer la materialidad, los degrados, la estratigrafía y desde luego con esto tendremos más información para las acciones posteriores. Qui vediamo anche i criteri con cui sono state fatte queste foto, le set fotografici per montare ancora avanti, può andare avanti, e infine il risultato finale, cioè la messa a registro di tutte le singole fotogrammetrie sulla planimetria generale. Aquí el resultado final, donde se observan los puntos fotogramétricos que fueron tomados en cuenta para hacer el análisis de la villa.
una cosa che mi sono dimenticato di dire, che il primo risultato della fotogrammetria tridimensionale è essere una nuvola di punti, come quella del laser scanner, e qui vediamo la restituzione a nuvola dei punti. Questa nuvola dei punti può essere trasformata poi in modello, e sul modello applicata la texture della fotografía, quindi otteniamo dei modelli a alta risoluzione. Aquí se pueden observar la nube de puntos, que es una base de datos tridimensional que después nos permite hacer una construcción digital del entorno. Questi sono i punti di relazione, i punti rilevati di ogni edificio per costruire la planimetria generale. Aquí se observan los puntos principales en amarillo y los puntos azules que nos permitieron hacer el levantamiento del conjunto. Avanti. Ancora, questo è l'aspetto invece in 3D della stessa nuvola di punti. Aquí ya el aspecto tridimensional de la nube de puntos. E queste sono le restituzioni, di nuovo si torna al disegno del buco. Y una vez que tenemos la información, regresamos al inicio, que es el dibujo. Però abbiamo a questo punto un'informazione molto dettagliata e soprattutto abbiamo anche un'informazione sia dell'edificio ma anche di tutta la parte aperta della strada, del verde, tutti gli alberi che ci sono e tutte le superfici aperte que compongono questo insieme. Y con esto comprobamos a través del primer croquis, ahora con una información ya sumamente precisa, pero con una característica importante. Aquí ya tenemos la información del espacio abierto, de las calles, de los árboles, de los huertos, que nos permite tener ya un complejo digital. In più l'informazione tridimensionale, quindi possiamo realizzare anche la sezione, il prospetto, il contenuto dei prospetti, la sezione ambientale. Ya con esta información también tridimensional nos permite hacer no solo modelos en 3D, sino también secciones y alzados. Il secondo villaggio, il modello del secondo villaggio che vediamo invece è realizzato attraverso il drone, e qui facciamo brevemente. Este segundo ejemplo que les pongo fue realizado a través de drones. Il drone manuale attraverso questo trapiccolo, perché in Russia questo è. Un dron manual, ahí se ve la personita. Qui sta un idrovolante, non so che. Un deltaplano a motore. Con un aeroplano. Deltaplano a motore. Deltaplano a motor. Una cosa fatta in casa da un russo. Que es un aeroplano hecho en casa. Però con la macchina fotografica e quindi è un drone a tutti gli effetti. Pero que agregó una cámara fotográfica. Ecco, queste sono le posizioni delle prese aeree. Aquí está la posición de las tomas fotográficas. E questo sotto è il modello, la restituzione del modello di questo villaggio con il suo paesaggio, l'ambiente agricolo e l'ambiente del lago che costruisce allo stesso modo, allo stesso tempo la fonte, la risorsa di proteine, la risorsa del pesce per queste persone. Y abajo se muestra una visual de la villa con el entorno y sobre todo con el lago, que es el entorno al cual se alimenta la población. E ecco quindi il processo di modellazione a livello di territorio. Prima abbiamo visto modellazione dei singoli edifici, un altro villaggio, un processo. Questo è un altro processo, modellazione dell'intero comprensorio, dell'intero conjunto. En el caso anterior observamos el levantamiento de una villa, aquí les estoy presentando el levantamiento de todo el territorio. E questo vediamo la mesh del territorio, cioè il modello digitale, e la mesh rivestita dalla mappatura fotografica. Aquí se ve la configuración digital en la parte de arriba y la composición a través de la imagen. Qual è la differenza tra le due metodologie? Questa è una metodologia che consente di analizzare il territorio
molto più rapida, ma questo modello ha molto minore risoluzione, cioè non posso andare a vedere tutti i prospetti delle case, devo procedere in altro modo. La soluzione, la metodologia che avevamo visto prima è una metodologia che tiene più in conto della struttura architettonica degli edifici che compone, però ovviamente è una metodologia che comporta una lavorazione più lunga. La diferencia con el caso de estudio anterior es que este nos permitía el detalle de la villa de las casas y este tiene una menor resolución, pues es un levantamiento territorial. Andiamo avanti. Otteniamo però le stesse mappe tematiche, possiamo lo stesso usarla per registrare tutte le informazioni del caso. Ancora, l'ultimo caso. L'ultimo caso si tratta di un caso, come dire, di risulta. Abbiamo fatto questa analisi, noi abbiamo seguito il progetto di restauro della chiesa della Navidad di Belém. Finalmente les presento el último caso de estudio, que es la ciudad de la Natividad en Belén, Palestina. Abbiamo analizzato dal punto di vista del restauro, ci siamo occupati della basilica della chiesa. Questo lavoro che vi presento invece riguarda il villaggio, la parte antica del villaggio di epoca crociata, medievale crociata, che sta alle spalle della basilica. È l'unico pezzetto originale dell'insediamento di Belém. Hicimos principalmente el levantamiento de la basílica, pero también trabajamos en la antigua ciudad medieval. Come potete vedere, la basilica ora è in questo punto e sta inserita in un conglomerato urbano che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, perché questo sta dalla parte del territorio palestinese. Qui vedete la divisione del muro, è vicino a Gerusalemme, ma si è sviluppata tantissimo proprio perché è una città palestinese vicino a Gerusalemme. Aquí se observa el origen de la ciudad en el círculo rojo, sin embargo vemos como la mancha urbana ha hecho que el crecimiento de la misma generó que el castillo medieval, la ciudad medieval, quedara inserta. E quindi ritrovare il tessuto, una piccola parte del tessuto urbano medievale dentro questo conglomerato urbano era una cosa importante. Por lo tanto, hacer énfasis en la zona medieval, en el resto de la grande mancha urbana, era importante. Qui vediamo in maniera più ravvicinata lo stesso conjunto urbano, con grandi edifici anche moderni, perché per il pellegrinaggio, per insomma tutto quello che comporta la Terra Santa. Aquí se ven algunos edificios modernos de gran escala, pues para poder recibir a tantos peregrinos han construido grandes estructuras. La Navidad, la chiesa della Navidad è questa, questo è tutto il monastero che ha questa forma L. Noi stiamo parlando di questo piccolo aggregato che sta alle spalle della Navidad. Aquí se presenta la Basílica de la Natividad y sobre todo en la parte del sur la sección que hemos escogido para nuestro análisis. È una piccola parte del conjunto urbano originario. Es una pequeña parte del conjunto urbano original. Qui vedete la Basilica della Navidad, ovviamente non sto a fare il dettaglio, ma qui dalla torre della Basilica abbiamo fatto un levantamento sempre fotogrammetrico attraverso dalla torre, non dal drone, perché non era possibile volare su questo, si sparano. Aquí hicimos un análisis fotogramétrico desde la torre de la Basílica de Belén, porque aquí es imposible volar un dron porque te pueden disparar. Andiamo avanti. Questo è il tessuto urbano, vedete tutte case medievali in pietra, abbiamo visto le case in legno, ora invece è tutto un tessuto in pietra. En los ejemplos anteriores analizamos arquitectura en madera, sin embargo aquí les presento
presentaré Arquitectura in Piedra. Questo è il percorso principale, abbiamo analizzato la viabilità principale, sono i percorsi principali dove si condensano tutte le relazioni. Ai piani terra ci sono i negozietti, i piccoli locali artigianali e tutto è in funzione appunto dello sviluppo che avviene qui nella piazza della Basilica e dei pellegrini che entrano nella Basilica. Señalado en amarillo se observa el pasaje de los trabajos que hicimos, señalando principalmente los pequeños comercios y el camino que lleva a los peregrinos hasta il ingresso della Basilica. Quindi la percezione dello spazio urbano in questo caso non è di paesaggio aperto, come nel caso della Russia, ma è un paesaggio urbano molto compresso tra 2 quinte di abitazioni e che porta alla chiesa della Navidad. Por lo tanto, a diferencia de los casos de estudio anteriores, donde se mostraba un análisis del paisaje territorial abierto, en este caso les estoy presentando el análisis del paisaje urbano, es decir, dentro de la ciudad. Questi sono i vari pezzi realizzati in fotogrammetria. Questo è il prodotto della fotogrammetria dalla cima di dal campanile della chiesa. Algunos detalles de las imágenes obtenidas desde el campanario de la iglesia. No, questo è già un modello 3D, una nuvola di punti fatta dal congiunto di tutte le foto ottenute dal campanile della chiesa e dalla gru che era per il restauro della chiesa. Son los modelos ya obtenidos a través de la nube de puntos. Ecco l'analisi del percorso, anche qui il disegno, il dibujo è un elemento fondamentale per capire l'articolazione di queste architetture che sommandosi formano questo percorso. Nuevamente comprobando a través del croquis el estudio antes realizado. Anche qui è più difficile stabilire quali sono gli elementi, i mattoni che costituiscono i singoli elementi che costituiscono il percorso. E l'architetto deve analizzare caso per caso e attraverso il disegno vedere le strutture, quali sono le singole strutture che entrano in gioco. Aquí fue más difícil fragmentar cada uno de los elementos de la ciudad, por lo tanto el arquitecto a través del dibujo tiene que individualizar estos sectores. Conseguentemente al dibujo c'è il levantamento fotogrammetrico e quindi ogni elemento viene rilevato fotogrammetricamente, alla fine andando a ricostituire tutto il percorso, e questo è nuovamente un modello digitale del percorso, però ogni casa, ogni elemento, non ve lo faccio vedere qui, parlo solamente del rilievo, ogni elemento poi avrà una scheda con i propri dati in relazione alle funzioni, alla popolazione, alle attività che si svolgono e allo stato di conservazione. Aquí nuevamente estoy presentando ya el resultado del estudio fotogramétrico de todos los elementos de la calle. Aquí mostramos separadamente cada una de las casas y de la información obtenida para después proceder a hacer las tarjetas. Ecco, qui vedete in rosso sul percorso sono state individuate tutte le case, tutte le unità edilizie, e quindi qua nella fotografia vediamo poi i singoli modelli realizzati e il modello invece con la texture applicata sopra. Con un'alta definizione qui è possibile leggere lo stato di conservazione, i materiali, le opportunità che questi edifici hanno di essere conservati o meno. En rojo mostramos el sector que fue analizado, en la imagen de la parte de arriba los modelos obtenidos y finalmente en la imagen de abajo una imagen en alta calidad que nos permite obtener información precisa para saber qué acciones tomar para la conservación y la restauración del edificio.
Ecco, finalmente invece nuovamente l'elaborato architettonico con le sezioni, la pianta con la pavimentazione, il dettaglio e i prospetti dei singoli edifici. Y desde luego con toda esta información obtenida se pueden también obtener plantas, secciones, sean de cada estructura independiente o una sección de toda la calle. Ecco, io finirei qui questa presentazione, però vorrei far vedere un video, se può. Hay un video, con este ejemplo quiero terminar. Questo video è solamente l'esempio di cosa possiamo utilizzare dopo, come possiamo utilizzare il modello 3D. Per esempio qui è utilizzato ai fini di un tour virtuale. Es un ejemplo de cómo podemos utilizar esta información obtenida a través del levantamiento digital. Scusate perché è stato compresso e quindi va a scatti. Purtroppo è un problema di visualizzazione. Disculpe que va un poco lento, pero no tiene la calidad necesaria. È importante perché abbiamo anche tutti gli elementi naturali e quindi vediamo la composizione del paesaggio, il trattamento di tutte le aree aperte, oltre che degli edifici nello stato in cui ovviamente si trovano. Es importante porque con esto vemos la precisión de los elementos paisajísticos como la vegetación, los espacios abiertos y también observamos lo construido. Grazie per l'attenzione e grazie ancora per aver potuto raccontare queste cose a questi ragazzi e ai nostri studenti. Grazie. En este momento quisiéramos agradecer a los ponentes. Doctor Stefano, muchísimas gracias, sobre todo por la disposición de participar en este momento. Al doctor Luis también, muchísimas gracias por toda la preparación, todo el trabajo que se realizó para venir a este encuentro. En este momento quisiéramos saber si hay alguna pregunta o alguna inquietud que quisieran manifestar los que están aquí. Aprovechando que tenemos a los dos doctores aquí. Solamente preguntar, en el caso del segundo ponente, el equipo con el que realizó las tomas, qué dron utilizó. Ya vimos que en una era un ultraligero, pero creo que en el primer caso sí era un dron más pequeñito. Sì. No, e questo era ovviamente il problema nostro del trasportare l'equipo è sempre un gran problema, soprattutto in stati come la Russia, ma pensate anche Israele, dove sono sempre viste come equipo militare, quindi è sempre problema e ci arrestano sempre alla dogana e stiamo un giorno in prigione, allora dobbiamo usare quello che troviamo per le nostre relazioni con gli abitanti, con i professori che ci mettono a disposizione quando è difficile le cose che hai. El doctor nos comenta que a pesar de que tienen un equipo de su equipo de trabajo, cuando van viajando por el mundo, sobre todo en países como Rusia o Palestina, es sumamente difícil meter este equipo a estos países porque normalmente piensan que es algún artefacto militar, que incluso han estado arrestados algún tiempo, justamente, bueno, un día, de hecho usted está escondido en México, ¿no? Por lo tanto, se adaptan a los aparatos que existen en cada uno de los sitios que visitan. Ovviamente si aveva usato una macchina fotografica e l'operatore era solo un costo per questo pazzo che viaggiava, era fatto in casa questo idrovolante, non so come, e quindi abbiamo istruito e lui ha fatto tutto il set delle foto ma il concetto è lo stesso del drone, cioè è lo stesso apparecchio che vola e produce. E queste foto avevano una buona risoluzione perché usavamo
macchina reflex digitale, invece spesso i droni piccoli hanno le camere, le videocamere che hanno risoluzioni molto più basse. Per questo siamo riusciti a fare un modello del territorio abbastanza sufficientemente determinato. En el caso del primer ejemplo que presenté, pues utilizamos un dron humano con un loco que tenía un aeroplano, e hicimos un dron hechizo, en mexicano se dice hechizo, ¿no? Con este loco que a través de esas tomas fue posible hacer la reconstitución de la villa y que al final este individuo cayó al lago. Si hubiera alguna otra intervención. Yo tengo un comentario. A partir de las presentaciones que hemos estado teniendo, hemos visto cómo el paisaje va evolucionando. Sabemos que el paisaje es un sistema que no es estático, va cambiando a lo largo del día, a lo largo del año. Y en la presentación, en la primera que nos hizo favor de hacer el doctor Volcato, presenta la evolución del parque, presenta cómo se han ido sustrayendo partes, cómo se han ido adaptando, cuáles son los ejes de composición y después cómo se trabaja, cómo se puede mantener un espacio así. Y en este sistema que es el paisaje, pues el ser humano forma parte de él. Y me llamó mucho la atención el trabajo tan preciso que se había estado haciendo, recuperando algunas piezas de arte, monumentos que se encontraban dentro del parque, y cómo el hombre es un agente transformador para bien, pero también puede ser muy nocivo, ¿no? Siempre transforma, siempre transforma. Mi reflexión y mi pregunta sería, cuando son espacios tan grandes como es este parque, ¿sí?, ¿cuál ha sido su experiencia hacia un mejor manejo de estos espacios? Porque nosotros también tenemos espacios abiertos de grandes dimensiones y la gestión y el manejo pues, representa un gran reto. ¿Cuál sería su reflexión al respecto? Yo trabajé en este caso básicamente en la tercera parte, la parte de los monumentos. ¿Se está escuchando? Me parece que no. ¿Sí? Sí, en la parte de los monumentos. En la anterior, la parte del programa de gestión, participamos, pero eso ya estaba delineado por los técnicos de la Secretaría del Medio Ambiente, ¿no? Me parece que esta segunda parte, el programa de gestión del parque, parece un programa muy interesante en cuanto a estrategia de mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque entre una estrategia de mantenimiento, conservación, gestión y la práctica hay una larga situación, hay una dificultad en esto. Por ejemplo, dos casos. El caso del auditorio. El auditorio fue construido con recursos públicos porque tuvo que hacerse uso del sitio original para otra construcción. Después, el auditorio solo fue posible recuperar su estructura y utilizarlo más a menudo con una nueva cobertura, hecha por el mismo arquitecto, autor del proyecto original. Entonces, nosotros como en nuestro papel gestor de patrimonio arquitectónico, él tiene derecho como autor vivo a hacer complementación de su obra. No, ya se murió. Murió uno, el otro está. Y entonces, ¿cómo fue posible eso? Con la participación de un nuevo sistema, que es un sistema de público-privado, ¿no?, de gestión compartida. Bueno, entonces, no es que el reto de recuperar una estructura grande y en una sociedad como la nuestra, hay una característica de la gente del sur de ser muy belicosa. Entonces tenemos siempre 50% a favor, 50% en contra. Y es o rojo o azul,
no hay medio tiempo para nada, ¿no? Y entonces esto es siempre una situación donde tú dices, voy a cambiar el estado de lugar, polémica, voy a poner la cubierta, polémica, voy a permitir un baile, polémica porque tenemos los pájaros, voy a no sé, siempre es una polémica gestional, ¿no? Entonces, como decía ayer yo al profesor Reinaldo, nosotros los arquitectos a veces tenemos la oportunidad de no trabajar con gente y trabajar con piedras, no, las piedras no se manifiestan, entonces hacemos los pliegos, los diseños, los proyectos, pero no entramos en conflicto, ¿no? Pero muchas veces estamos al centro del conflicto, ¿no? En esos casos en el parque mucho ocurrió. Entonces, gestionar un espacio público como este, que está en transformación, está en arruinamiento también, o sea, los árboles crecen, pero la tierra está estable. Hay necesidad constante de mantenimiento y generalmente las municipalidades no tienen esta posibilidad en un ambiente tan grande. Después hay un desgaste muy grande por el uso excesivo y bueno, ¿no? Es donde la gente va a divertirse. Entonces es un esfuerzo, pero es un trabajo que de un lado da orgullo y de otro lado la gente también reconoce, ¿no? Gran parte de la gente reconoce, porque todas las manifestaciones en contra o a favor son manifestaciones de pasión. La gente es. Y por último tengo otra pregunta para el doctor Bertocci. En la presentación veíamos cómo el uso del dibujo con la herramienta que es el levantamiento fotogramétrico y el uso de drones tienen que ir de la mano. Aquí en México tenemos a personas que manejan este tipo de herramientas como Pedro Camarero, hizo la pregunta. Existe también el laboratorio de conservación en la Facultad de Arquitectura donde también se maneja este tipo de herramientas. Pero me gustaría que pudiera hablarle a los alumnos sobre la importancia de conectar la mano con el pensamiento y cómo estas herramientas se complementan. Come ho detto all'inizio, la macchina è una macchina, è stupida. No necesita traducción. E l'intelligenza sta nell'uomo, che l'architetto in questo caso, perché altro professionista può usare, l'ingegnere può usare per il rischio idrogeologico, il rischio sismico, insomma ogni professionista può usare la stessa fonte dei dati e questo è una cosa molto importante perché quando facciamo un levantamento poi dopo può essere, non è una cosa esclusiva ma può essere usata sotto molti aspetti. Bueno, esta tecnología no solamente es utilizada por arquitectos, también es utilizada por ingenieros, topógrafos y sirve también para estudiar movimientos sísmicos y dependiendo de la profesión tendrá una aplicación distinta. E quindi tutti possiamo avere accesso alla tecnologia. Quello che compete a noi, ai professori, è insegnare in che modo l'utilizzo critico della tecnologia. E ogni professione, ogni finalità ha il proprio modo di vedere lo stesso dato. Cada una de las profesiones tiene una manera distinta de leer los datos, sin embargo, nuestro interés es particularmente académico, la docencia, cómo contribuir en la enseñanza a través de estas tecnologías. Dall'intelligenza dell'architetto, la abilità dell'architetto, perché avete visto, pur usando gli stessi sistemi, la fotogrammetria, abbiamo due esempi completamente diversi e ancora ne avrei tantissimi. Il problema del levantamento del rilievo è che va adattato sempre alla situazione. L'architetto deve scegliere la strumentazione più utile in quel caso, a seconda del fine. Noi parliamo solamente di
il momento di mezzo, il momento conoscitivo, non stiamo parlando del progetto ancora, ma dobbiamo sapere qual è il progetto, dove va a parare il progetto, per trarre i dati dal nostro levantamento utili per quel progetto, e è solo quello, se è conservazione, se è urbanistica, se è management, tutto ha un senso. Ad ogni fine corrisponde un utilizzo diverso dello stesso dato. Los datos obtenidos a través de los levantamientos digitales tienen múltiples funciones dentro de la arquitectura. Como ustedes vieron en los casos de estudios que presenté, se pueden obtener datos que nos sirven para el estudio del paisaje, de la arquitectura, de la arqueología, que son útiles para posteriormente tomar decisiones en cómo vamos a intervenir en ellos. Ripeto, bisogna conoscere l'architetto, deve conoscere fino in fondo il processo del quale lui è un mezzo, per poter usare la strumentazione nel modo adeguato per ottenere quel determinato scopo. El levantamiento es solamente un medio, es el arquitecto el que debe de entender todos los procesos de análisis. Per il progetto finale, che sarebbe la conservazione, urbanismo o gestione. Para para poder proceder a utilizar estos datos a través del proyecto arquitectónico e incluso la gestión. Vamos a cerrar la sesión del día de hoy agradeciéndoles nuevamente a los doctores por su participación y les hacemos entrega de una constancia que dice Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Arquitectura otorgan la presente constancia al doctor Luis Antonio Volcato Custodio por su conferencia del día de hoy y un presente por parte del director de la Facultad de Arquitectura. Asimismo, al doctor Stefano Bertocci por la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias.